Bien, estamos grabando desde ahora. Buenos días, vamos a continuar con el curso. Y les recuerdo en lo que estábamos. Estábamos viendo el tema de análisis de casos, un poco con dos propósitos. Por un lado, modelar lo que espero que desarrollen ustedes en su caso para la evaluación global. Y por otro lado, para que aprendamos algunas cosas que no hemos visto en la parte obligatoria del curso, que son aspectos que ya van un poco más allá de los métodos de separación, que tienen que ver con la visión de lo que es un método analítico como un todo, en el sentido de que existen más etapas que la separación. Existe la etapa de el contexto analítico del problema, por otro lado, las condiciones de tratamiento de muestra que deben ser compatibles con la separación posterior. Hay aspectos de cuantificación y detección que también son propios de cada caso, entonces ahí les voy a dar algunos consejos para que ustedes también cumplan eso. Es muy común que cuando ustedes abordan un método analítico que nunca han visto, algunas cosas las saben, otras cosas tienen que averiguarlas, pero con algunos criterios generales eso es posible. Y estamos viendo en la última clase este artículo, que es de especiación de estaños, los compuestos órgano-estanosos que aparecen acá. En este caso eran compuestos órgano-estanosos de muestras de molusco. Y lo que habíamos visto en la clase pasada era que el contexto analítico, es decir, el problema desde el cual surge el problema analítico, el problema general, es un problema que tiene que ver con temas legales y temas ecotoxicológicos, que los compuestos organoestanosos tienen usos industriales como pinturas antiadherentes de biota, que se utilizan en los barcos para que no se adhieran moluscos principalmente en los barcos, que eso baja la eficiencia del barco cuando navega. Y esos compuestos organoestanosos tienen efectos tóxicos sobre la biota marina y están normados. Desde ahí viene la importancia de su determinación en moluscos, porque es ahí donde genera su principal efecto. Esa como primera cosa. Lo segundo que vimos en la clase pasada era el tema del tratamiento de la muestra. Y solamente a modo recordatorio brevemente, lo que vimos respecto al tratamiento de la muestra era lo siguiente. Denme un segundo. Acá en negro, para que recordemos. Era que los compuestos organoestanosos tienen más o menos la siguiente estructura, ¿no es cierto? Es un estaño que tiene perdón, aquí lo pasó. Aquí sí. Es un estaño, como les decía, que tiene, que tiene sustituyentes. Esos sustituyentes son normalmente grupos butilos, por ejemplo, en el caso del tributilestaño. Dame un segundo, voy a poner las dos pantallas porque si no me voy a confundir. Ya voy a empezar de nuevo porque tengo un problema aquí con la pizarra. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, el estaño tiene, bueno, es un átomo central, el estaño mismo, ¿no es cierto? Tiene sustituyentes, que son los sustituyentes butilo, por ejemplo, en el caso del tribudilestaño. Y esta especie es un ion en solución acuosa, o es una sal. Por lo tanto, el analito en su forma química original, tanto por su estado físico, que es sólido en la matriz de molusco, como por su estado en solución acuosa, que es un ion, no es compatible con cromatografía gaseosa por cuanto no es volátil. Y lo que hace el tratamiento de la muestra, muy brevemente, ¿no es cierto?, es hacer una derivatización en donde este analito, ¿no es cierto?, se hace reaccionar con tetraetilborato de sodio, así, ¿no es cierto?, tetraetilborato de sodio. Esto genera como producto, ¿no es cierto?, una especie derivatizada del tributilestaño, que sería la misma especie que acabamos de mencionar con sus butilos, ¿no es cierto? Y esta especie sí va a tener un cuarto enlace covalente, que es un grupo etilo, lo que le da electroneutralidad, lo que le da una mayor apolaridad,
y un punto de ebullición mucho más bajo, lo cual le permite ser posteriormente inyectado a cromatografía gaseosa. Entonces el tratamiento de la muestra en el caso de este artículo, como vimos en la clase pasada, era brevemente, ¿no es cierto? Era que teníamos, voy a tratar de dibujar esto, ¿no es cierto? Que teníamos por un lado la matriz de molusco seca, ¿ok? Sería un sólido, el molusco liofilizado, se hacía una extracción con metanol, una mezcla de metanol a un pH determinado. Después esta fase, ¿no es cierto?, se extraía, se hacía reaccionar con el tetraetilborato de sodio. Se le agregaba el derivatizante a esta fase, este metanol, ¿ok? Aquí ocurría entonces en esta parte la reacción de derivatización, ¿no es cierto? Aquí el analito ya se transformaba, lo voy a poner aquí con un punto rojo, el analito ya se transformaba en su forma química apta, y lo que se hacía en última instancia era una cosa bien simple, era que se agregaba todo esto en una fase que es hexano, ¿ok? Y por lo tanto el analito se extraía hacia la fase orgánica por ser más apolar, ¿ok? Y el analito por lo tanto se inyectaba en una solución de hexano, finalmente el analito quedaba, en donde iba a ser inyectada posteriormente al cromatógrafo gaseoso. O sea, todo lo que se hace en términos de tratamiento de la muestra en este artículo es, por un lado, extraer para hacer el proceso, obviamente, por un lado más selectivo, por otro lado, compatible con la cromatografía posterior. Este procedimiento no hubiese sido necesario si estuviésemos hablando de una cromatografía líquida de intercambio catiónico, por ejemplo. Y además el tema de la extracción cumple temas analíticos de cifras de mérito en lo que es la preconcentración. O sea, normalmente un volumen bien grande, que el extracto inicial, se lleva a un volumen bien pequeño y ahí el analito se concentra. Tiene varias funciones, pero la principal función en este caso es la compatibilidad del analito con la cromatografía posterior. Eso es lo que vimos en la última clase. Ahora nos queda analizar, obviamente, las otras etapas analíticas, que es la separación y la detección. Recordemos que en la última clase vimos que las etapas analíticas que uno trabaja generalmente son 4, que es toma y tratamiento de muestra, lo que es separación, ahí está la cromatografía, lo que es la detección y lo que es la cuantificación, que es la componente estadística. Hasta ahí vimos la última clase. Dudas, consultas, antes de avanzar. Veamos. La evaluación global, denme un segundo, no, de memoria no me acuerdo, pero la tenemos anotada, se lo digo inmediatamente. Déjenme abrir la programación. La evaluación global, como la vamos a hacer en modalidad solamente videos y de a pareja, la tienen que mandar la semana del 29. Tienen que mandarle el 30 de junio, ¿ya? Esa es la fecha tope. Ahí me mandan los videos y yo voy a hacer ahí una evaluación. Estas 2 semanas que nos quedan, que esta semana del 15, ¿no es cierto?, y la del 22, solamente vamos a analizar casos, un poco para guiar el tema de las presentaciones, ¿ya? Y aprovechar de aprender algunas cosas que pueden ser interesantes. Más preguntas, por favor. ¿Dudas, consultas? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar viendo el artículo. Justo se colgó esto. Ahí. Entonces estábamos viendo ya lo que es la etapa de separación y luego la detección. Como yo les mencioné, normalmente los artículos analíticos no son muy buenos contando, digamos, los fundamentos de lo que es el tratamiento de la muestra, son muy buenos describiendo lo que es el tratamiento de la muestra, porque asumen que los fundamentos
la persona que lee esto ya lo sabe o los puede averiguar desde otro lado, ¿ya? O sea, todo lo que les conté de las reacciones de derivatización no aparecen en el artículo. Eso hay que averiguarlo aparte, ¿ya? Y en el caso de lo que es separación y detección, podría pasar lo mismo. A pesar que ahí ya estamos hablando de un contexto analítico más específico y probablemente la información que nos entreguen es suficiente. Como también les mencioné, la idea de lo que es el análisis de casos es que cuando ustedes toquen un artículo, por un lado obtengan la información descriptiva de cada una de las etapas y por otro lado tratemos de encontrarle una explicación. En este contexto, si ustedes ven acá, aquí está la descripción de las condiciones cromatográficas, ¿ya? Me refiero a la descripción parcial porque obviamente que hay más información que aparece más adelante. Por un lado, aquí están todas las condiciones de la columna, ¿no es cierto? Y cuando digo las condiciones de la columna me refiero a las condiciones tanto físicas como termodinámicas. Por un lado aparecen las dimensiones de la columna, los diámetros. Aquí aparecen también algunas consideraciones que tienen que ver con la polaridad y los puntos de ebullición de los analitos. La fase móvil que se utiliza, helio, ¿no es cierto? Y también se habla que se utilizó un gradiente de temperatura, ¿ya? Sin embargo, está la descripción de las condiciones generales. Este paper implica el desarrollo de un método y hay algunas consideraciones de cómo los autores desarrollaron el método de separación. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el trabajo que les voy a pedir ahora? Es que ustedes en el artículo encuentren las condiciones completas, porque aquí acabamos solamente de describir las condiciones de la columna y la fase móvil, pero no dice nada, por ejemplo, del programa de temperatura, cómo se ocupó, de qué forma se ocupó. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes tomen el artículo que yo ya se los mandé, tanto en el chat como en sus correos, y que averigüen, tanto desde un punto de vista descriptivo como explicativo, qué tipo de programa de temperatura ocuparon y por qué. ¿Ok? ¿Se entiende la pregunta? La idea es que ustedes traten de averiguarlo, que sería la etapa de separación. Y ahí vamos a ir, lo voy a ir guiando a ustedes, ¿no es cierto?, para que más o menos hagan una cosa del mismo nivel en su evaluación global. ¿Ok? Entonces comiencen, por favor, a trabajar el artículo. Aquí, como les mencioné, hay parte de la información. Más adelante hay otras consideraciones, ¿no es cierto? Hay consideraciones de temperatura, hay condiciones de optimización del programa del horno, como aparece acá. Hay mucha información. Entonces, por favor, procesen un poco la información para que encontremos finalmente cuál es el programa de temperatura y por qué lo aplican de esa forma. ¿Ok? Comiencen, por favor. Cualquier duda voy a estar acá. ¿Ya? Tómense unos minutos. ¿Todos tienen el artículo? ¿A alguien le falta el artículo? Ya. Si a nadie le falta, entonces comiencen, por favor. Cualquier duda me pregunten y después vamos a ver qué averiguamos. Tómense máximo unos 10 minutos, ¿ya?
Bien. Bueno, ya estamos un poco con un tiempo prudente y vamos a evaluar más o menos lo que han averiguado. Quienes han podido avanzar en la lectura del artículo se podrán haber dado cuenta que la persona o las personas que escribieron este artículo se dieron el trabajo de explicar de forma muy detallada todo lo que hicieron en términos cromatográficos. Y quería saber qué aspectos principales averiguaron. A ver, dígame, ¿qué es lo que encontraron en términos de las dos preguntas que estamos abordando? O sea, ¿cuál es el programa de temperatura que ocupan, dónde está y por qué lo ocupan así? ¿Qué averiguaron? ¿O dónde está esa información? ¿Pudieron encontrar algo? A ver, si ustedes se fijan, como yo les mencioné, aquí está un capítulo que se llama Programa de Temperatura. O sea, desde ese punto de vista, los autores del trabajo fueron bien meticulosos y pensando en ayudar bastante a los lectores. No siempre los artículos se dan este trabajo, ¿ya? Muchos se limitan simplemente a decir ahí está el programa de temperatura, ahí están los resultados, no explican nada y solamente estructuran una breve discusión y conclusión. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, en este artículo, los autores especifican que acá lo que quieren es optimizar la separación de estas 5 especies químicas, de las cuales 3 son analitos. ¿Ya? Es importante destacar esto porque no todos son analitos. Los analitos son las especies butiladas, monobutilestaño, dibutilestaño, tributilestaño. Esos son los analitos, y estas otras 2 especies son estándares internos. El tripropil y el trifenilestaño, tengo entendido, si no me falla, son estándares internos. Eso lo vamos a ver en la etapa de cuantificación. ¿Ya? Y lo que explican los autores es que las condiciones iniciales de temperatura, aquí aparecen, ¿no es cierto? Las condiciones iniciales de temperatura tomaron un programa que recomendaban el proveedor de los instrumentos. Y ese programa está en la tabla 2. ¿Ok? Miremos el programa en la tabla 2. Aquí está el programa inicial, que se entiende por la redacción que sería el programa que recomendaba el proveedor del instrumento, que normalmente son programas de temperatura genéricos para varias familias de compuestos, y rara vez esas condiciones que que entrega el proveedor son las condiciones óptimas. El programa de temperatura que recomiendan, si ustedes ven, comienza a 80 grados Celsius por un minuto, ¿no es cierto? Y después llega hasta 270 grados Celsius con distintas rampas de temperatura. ¿Qué significa rampa de temperatura? En este caso es una rampa de temperatura que va aumentando de 30 grados Celsius por minuto. ¿Ok? Y bueno, aquí yo creo que está mal lo que pusieron acá. Con esa rampa de temperatura van de 80 a 180, ¿ok? Por lo tanto, uno podría sacar un cálculo que de ir de 80 a 180, que son 100 grados, si van a 30 grados Celsius por minuto, les va a tomar más o menos 3 minutos en llegar ahí, un poco más. Y una vez que llegan a 180, luego van hasta 270 grados Celsius con una rampa de temperatura de 10 grados Celsius, aquí les falta poner por minuto. Ese es el programa de temperatura que ocupan los autores. Por lo tanto, el programa culmina en 15 minutos, y en esas condiciones los autores dicen que las condiciones cromatográficas que se obtienen, o sea, el cromatograma que se obtiene en esas condiciones iniciales, están dados en la figura 1. ¿Okay?
Y la figura 1, si nos vamos a la figura 1, es esta. Déjenme, voy a ajustar el zoom, ahí. Es esta, ¿ok? Fíjense que los autores, abajo en la leyenda, dicen cuál pico cromatográfico representa a cuál especie. Primero eluye el monobutil, después eluye el estándar interno, después eluye el dibutil, después eluye el tributil, y después el último estándar interno. ¿Qué pueden ver en ese cromatograma? ¿Cuál sería su evaluación? Fíjense. ¿Ven algún problema en ese cromatograma? ¿Qué pasa con las señales? Ya, hay problemas de resolución, ¿no es cierto? Claramente hay problemas de resolución. Entonces, si hay problemas de resolución, donde se ve claramente acá, ¿no es cierto? Hay problemas de resolución, por lo menos las 3 primeras especies, hay un problema. ¿Ya? ¿Qué otro problema ven? ¿Solo la resolución? Ya, esta primera señal, claro, está demasiado cerca del tiempo muerto. Ya, es que, pero probablemente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, esta primera señal debe ser, este debe ser el monobutil estaño, la primera señal. Y claro, está muy cerca del tiempo muerto que estaría acá. Ya este salto de señal al principio. Claro, eluye muy tempranamente. Ahí tienen un buen punto. Excelente. ¿Ya? Ahí tienen dos problemas. Y la lejanía de la última señal, como dice Naya, hay una ventana de tiempo demasiado grande entre la cuarta y la quinta señal. Por lo tanto, el cromatograma obviamente que en esas condiciones no es adecuado. Fíjense, sin leer el artículo, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué harían con ese cromatograma para mejorarlo? ¿Cómo cambiarían el programa de temperatura? ¿Cómo mejorarían esos problemas? Y un gradiente de temperatura que fuera más lento. Ya. Más lento, por ejemplo, si entiendo la apuntan, claro, uno podría pensar que quizás el gradiente de temperatura inicial donde se diluyen estas especies, ¿no es cierto? Ese salto que hacen de 80 a 180, hacen un salto de 100 grados, probablemente es un salto muy abrupto de temperatura, y claro, como dice Laura ahí, quizás habría que hacer un programa de gradiente de temperatura con una pendiente más baja, de forma de que el incremento de temperatura sea menor. ¿Uno qué esperaría con esas condiciones? O sea, si nosotros bajamos la pendiente de temperatura, por lo tanto, en vez de ser un salto de temperatura de este tipo, podría ser un salto de temperatura de este tipo, claramente uno lo que podría esperar es que las temperaturas a las cuales empiecen a eludir las primeras especies sean más bajas. Porque obviamente si estoy incrementando la temperatura con una pendiente menor, probablemente las especies van a eludir a temperaturas menores. Eso habría que demostrarlo. Cuando uno baja la temperatura, ¿qué debiera esperar en términos de cifra de mérito? O sea, cuando uno pasa de saltos de temperatura muy abruptos a saltos de temperatura más bajos, ¿qué debiera esperar en términos de cifra de mérito? ¿Qué debiera esperar de la resolución? ¿Qué debiera esperar de los tiempos de retención? ¿Qué debiera esperar? Eso lo vimos en clase, acuérdense. Fíjense, miren, les voy a mostrar una cosa. De hecho, los autores más o menos hacen,
hacen algo más o menos en la dirección de lo que estamos discutiendo. Voy a decir más o menos porque no es exactamente lo que estamos discutiendo. Dice Liliana, en este caso mejoraría la resolución porque las señales ya no estarían tan solapadas, ¿o no? Claro, o sea, el efecto de bajar las temperaturas iniciales, ¿no es cierto? Ya sea porque bajo la temperatura inicial o porque hago una pendiente de temperatura más baja, es que aumenta la resolución. ¿Y por qué aumenta la resolución? Porque recordemos que si yo bajo la temperatura, aumento los coeficientes de distribución. Es decir, aumento los tiempos de retención de todas las especies en esa ventana de tiempo. Si yo aumento los tiempos de retención, voy a aumentar los factores de capacidad y por lo tanto voy a aumentar la resolución. Ese debiera ser el efecto. Fíjense lo que hacen los autores acá, ¿no es cierto? Si uno empieza a leer, dice que al inicio del programa, la columna, un poco lo que dicen ustedes, ¿no es cierto? Para que vean que tiene lógica. Voy a marcar acá. Al inicio del programa, la temperatura de la columna está aparentemente, esa temperatura se incrementa demasiado rápido. Eso es lo que dicen los autores. Por lo tanto, aquí, un segundo. Aquí. Por lo tanto, las especies organoestanosas volátiles, las más volátiles, ¿no es cierto? Las especies etiladas organoestanosas más volátiles, ¿no es cierto? Son casi no retenidas por la fase estacionaria de la columna. Muy cercano, ¿no es cierto?, después del inicio de la corrida cromatográfica. Entonces, ¿qué quiere decir? Según los autores, es interesante cómo lo discuten, ¿no es cierto? Dice que todos los puntos de ebullición de los compuestos que incluyen al principio, por lo tanto, han sido excedidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que, de acuerdo a los autores, en las condiciones iniciales se aplican temperaturas demasiado altas y con pendientes de incremento demasiado altas, y se está trabajando muy por sobre las temperaturas de los puntos de ebullición, ¿ya? Fíjense que la forma de discutir que tienen los autores es mirando la lógica de la cromatografía desde los puntos de ebullición de la sustancia, ¿ya? Por eso yo les decía que hay una relación entre punto de ebullición, masa molar y coeficiente de distribución. Uno lo puede discutir desde esos tres puntos de vista. Entonces, ¿qué solución proponen los autores? Y aquí vamos a ver si ustedes lo encuentran lógico o no, ¿ya? Déjenme agrandar esto un poco. Y voy a quitar esta marca amarilla, dame un segundo. No sé qué pasa. Ya, no voy a borrar la marca amarilla, no me deja. Pero continuamos. Aquí dice que reduciendo, ¿no es cierto?, el programa de temperatura, el intervalo de incremento de la temperatura al inicio del programa a 8 grados Celsius por minuto, se obtiene una mejor, bueno, aquí le llaman rendimiento, digámosle performance, de la separación de las primeras especies que eluyen. Eso sería en la figura 2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, y aquí está el programa, fíjense, la primera medida que tomaron los autores fue, un poco como decían ellos, ¿no es cierto? Como decía Laura acá, que partir de un programa de temperatura de 30 grados Celsius por minuto a un programa de temperatura de 8 grados Celsius por minuto, ¿ok? Por lo tanto, e incluso fíjense, no llegan a 180 grados Celsius, llegan a 130 grados Celsius, ¿ok? Y cuando llegan a 130 grados Celsius, ahí recién incrementan el programa de temperatura a 30 grados Celsius por minuto para llegar hasta 270. No sé si entienden esa lógica. ¿Entienden lo que quiere decir con esto? O sea, aquí tenemos dos columnas. La temperatura inicial, el programa que se aplica a partir de esa temperatura, 8 grados Celsius por minuto, esa es la tasa de incremento. ¿Hasta cuándo se aplica esa tasa de incremento? Hasta que llegue a 130 grados Celsius la columna. Y una vez que llega a 130 grados Celsius la columna, ahí se aumenta la tasa de incremento de temperatura hasta que llega a 270, ¿ya? Entonces se hace un poco lo que estaban diciendo ustedes, ¿no es cierto?, de que se baja la pendiente. Y los resultados, según los autores, se muestran en la figura 2. ¿Cómo le fue la figura 2? Pasamos de la figura 1, que ustedes la acaban de ver, a la figura 2, que aquí está, ¿ya?
A ver, primero, ¿ven algún cambio y le encuentran lógica a los cambios? Independiente que uno puede considerar que el cronograma no es perfecto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué cambios destacarían y qué cosas le llaman la atención? A ver, para que discutamos. Ya, por un lado, se ve menos solapado, ¿no es cierto? Al menos, menos solapado las especies que tenían problemas, ¿ya? ¿Cuáles son las especies que tenían problemas? No la primera, sino que era la segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Por qué hay 6 especies? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, a ver, creo que, a ver, sí, aquí los autores creo que cometen un error a la hora de describir las señales. Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay 5 señales, aquí hay 6 señales y hay 1, 2, 3, 4, 5 analitos, ya. Creo que los analitos van de aquí en adelante. Ya tengo mi duda si esta es una señal de analito o no. Ya, aquí los autores... Bueno, vamos a ver cómo discuten esto. Porque no pueden haber 6 señales y 5 analitos. O sea, o la primera señal es la señal del tiempo muerto, que es da muy alta, o hay una sexta analito que no estamos considerando. ¿Ya? Pero para los analitos que tenían problemas, que serían estos, ¿no es cierto? Que al principio, en la figura 1, si ustedes ven, salían sumamente solapados. Aquí están, ¿no es cierto? Salían sumamente solapados. Ahora salen, obviamente, menos solapados que antes. Ya. Esa es la primera cosa que hay que destacar. O sea, dieron los resultados de acuerdo a la teoría. Si yo bajo la temperatura, van a aumentar los tiempos de retención. Todos esos tiempos aumentaron, si ustedes se dieron cuenta. Y por otro lado, van a separarse más las señales, más o mejor resueltas. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, aquí dice que ya, la ventana de tiempo de las señales 4 y 5 se acortó. Ya, vamos viendo esas dos cosas. Ya. Primero, ya, se separaron más, ¿no es cierto? Segundo, como aquí plantea Laura, la ventana de tiempo que hay entre la cuarta y la quinta especie, si que entendemos por cuarta y quinta especie, esta y esta, ¿no es cierto? Se acortó, o sea, tenemos una distancia en términos temporales de aproximadamente unos 3 minutos, porque la cuarta especie está eluyendo aproximadamente a 9 y la quinta especie está eluyendo un poquito más arriba de 12. ¿Okay? La ventana de tiempo son 3 minutos, y si nos vamos a cuánto era la ventana de tiempo en el cromatograma anterior, estamos hablando que era de aproximadamente, voy a marcar, este era menos de 6 minutos, okay, voy a bajar un poco, ahí está, menos de 6 minutos era esta especie, y la última especie era sobre 10, era casi 11, o sea, era una ventana de 5 minutos. Entonces, claramente, la ventana de tiempo mejor, ¿ya? Se acortó. Y la otra pregunta que me están haciendo en el chat, déjenme ver. Aquí si voy a repetir lo último, ya. ¿Qué es lo que dijimos anteriormente, no es cierto? Y aquí, permítanme, para responder mejor esta pregunta, lo último nos referimos al efecto que tiene bajar la pendiente de temperatura sobre la resolución, ¿no es cierto? A ver, permítanme responder esa pregunta para repetir la respuesta, pero desde otro punto de vista. Miren. Volvamos al cromatograma, el inicial, el malo, ¿no es cierto? Voy a alejarlo un poco. Este es el cromatograma inicial, el malo. Recordemos que este cromatograma se desarrolló, primero, la temperatura partió a 80 grados, 80 grados Celsius. ¿Okay? A esa temperatura comenzó el cromatograma. ¿Okay? También recordemos que esta temperatura llegó más o menos cuando diluyeron las primeras 4 especies a 180 grados Celsius. ¿Ya? Aquí, cuando ya habían diluido las primeras 4 especies, ya iban a 180 grados Celsius. Después el programa culminó a 270. ¿Ya? Ahora,
lo otro que hay que tener presente es que, es que para ir de 80 a 180 se hizo con una pendiente, y aquí lo voy a escribir en rojo, se hizo con una pendiente de 30 grados Celsius por minuto, ¿ya? Entonces, claro, dentro de las soluciones a esto, lo que ustedes plantearon era, dado que estas especies están muy solapadas, ¿no es cierto? Podríamos pensar que se aplicó una temperatura inicial muy alta, opción número 1. Opción número 2, que no es excluyente de la 1, es que además la pendiente es muy grande, o sea, aumenta demasiado por minuto, 30 grados Celsius por minuto, un incremento muy rápido. Quiere decir que si partimos a 0, ¿no es cierto? Probablemente a 2 minutos ya iba en 140 por aquí, ya iba como a 140 grados Celsius por aquí, ¿cierto? O sea, ya llevaba 2 minutos, quiere decir que ya había aumentado 60 grados Celsius respecto al inicial, o sea, ahí ya iban a 140 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, claro, si es que uno tiene una pendiente muy grande, quiere decir que las primeras especies están eluyendo, y los autores lo dicen, ¿no es cierto? Están eluyendo a temperaturas demasiado altas para sus puntos de ebullición. Eso hace que eluyan muy cercanamente. Entonces, ¿cuál era la solución a esto? Que ustedes lo plantearon y que los autores también lo hicieron, ¿no es cierto? Es decir, mira, una opción es bajar la temperatura inicial. En vez de 80, por ejemplo, partir a una temperatura más baja, 50, supongo. ¿Ya? La otra opción sería disminuir el programa de temperatura en términos de su rampa. La rampa de temperatura, en vez de ser 30 grados Celsius, la bajamos. De hecho, los autores la bajan a 8 grados Celsius por minuto. ¿Ok? Cualquiera de las dos medidas haría que estas especies eluyan, las que están solapadas, eluyan a temperaturas más frías. Entonces, y aquí viene lo que nosotros dijimos en clase. Si eluye a temperaturas más frías, ¿qué es lo que vamos a esperar? Voy a poner acá. Menor temperatura, ¿ok? Ya sea porque partí a una temperatura más baja o porque tengo un programa de temperatura con una rampa más baja, ambos efectos es una menor temperatura, ¿no es cierto? Temperaturas más bajas, ¿qué es lo que me va a dar? Coeficiente de distribución más bajo. ¿Ok? Luego, coeficientes de distribución más bajos, ¿qué me van a generar? Tiempos de retención más bajos. ¿Ok? Tiempos de retención más bajos, ¿qué me van a generar? Menores factores de capacidad. ¿Ok? Y menores factores de capacidad, ¿qué me van a generar? Perdón. Ah, no, pero te estoy haciendo todo al revés, disculpen. Esa bola que me acaba. A ver, acá. A ver, ya, aquí sí. Aquí, todo al revés, disculpen, ¿no? Eso me pasa por estar distraído. Ahora sí, menores temperaturas, ¿no es cierto?, me van a dar coeficientes de distribución más altos. Voy a hacerlo bien mejor porque si no lo voy a confundir. Y ahora sí, menores temperaturas me van a dar, ahora sí, coeficientes de distribución más altos. Ya, para que no se confundan, recuerden que hay una relación entre que el logaritmo del coeficiente de distribución, esta es la relación de cromatografía gaseosa, es el delta G dividido por el coeficiente de distribución, perdón, dividido por temperatura, ¿ya? Es decir, a menor temperatura, mayor coeficiente de distribución. Y a mayor coeficiente de distribución, vamos a tener mayores tiempos de retención, es decir, todas las especies, si yo aplico una menor temperatura, debieran eluir a tiempos de retención más altos. Eso me va a generar, dado que es una variable termodinámica, un mayor factor de capacidad, ¿ok? Y por lo tanto, una mayor resolución de todas las parejas. Y recalco la palabra de todas las parejas, porque la resolución es por pareja, no es por especie, ¿ya? Digo esto porque varios de ustedes cometieron ese error en la evaluación parcial pasada, ¿ya? Entonces, por eso uno esperaría que al bajar la temperatura, ya sea la inicial o la de rampa, todos los tiempos aumenten y además las especies eluyan más separadas.
Y eso fue lo que pasó, ¿ya? Eso fue lo que pasó. De hecho, si nos vamos ahora a lo que estábamos discutiendo, voy a borrar acá, ¿no es cierto? Eso fue exactamente lo que pasó. ¿Qué es lo que hicieron los autores del trabajo? Antes de mostrar el cromatograma, recordemos. Claro, lo que hicieron inicialmente no fue bajar la temperatura inicial, o sea, mantuvieron la temperatura inicial igual, 80 grados Celsius, pero sí lo que hicieron fue bajar de 30 grados Celsius de rampa por minuto, bajaron a 8. ¿Qué consiguen con eso? Que cuando eluyen las primeras especies, ¿te acuerdas de lo que dicen ellos mismos? Más o menos están a 130 grados Celsius a todo reventar. Todavía no llegan a los 180, ¿ya? Como en el caso anterior. Entonces, las primeras especies eluyen a temperaturas más frías, ¿ok? Y esa es sola modificación, porque fíjense que finalmente igual llegan a 270, ¿ok? Pero llegan a 270 mucho después, ¿no es cierto? Ahí, después de llegar a 130, ahí recién aumentan la rampa de temperatura a 30 grados Celsius por minuto. O sea, claramente aplican una rampa más baja para las primeras especies y una rampa más alta para las últimas. Solamente con esa modificación consiguen lo que era el cromatograma final. Si ustedes se fijan, estas especies que están inicialmente diluyendo a tiempos de retención bajo y solapadas, ¿ok? Ahora esas especies están diluyendo a tiempos de retención más altos y menos solapadas, que serían estas. ¿Se entienden? Dudas, consultas, comentarios. Claro, en este caso, ¿qué variables de la ecuación de Purnell cambian? Ya, recordemos que la ecuación de Purnell tiene tres términos. ¿ya? La ecuación de Purnell es la que relaciona resolución con, no la voy a poner entera, pero la relaciona con n, con k y con alfa. ¿ya? Ahora, cuando uno modifica la temperatura, y ahí tengo que ser bien honesto con ustedes, la temperatura es una variable que afecta a todo, tanto a las cinéticas como a la termodinámica. Es la única variable que afecta lo cinético y lo termodinámico. Entonces, claro, ¿cómo afecta al N? Afecta al N porque afecta a las curvas de Van Dinter. O sea, cuando yo les digo a ustedes que una curva de Van Dinter tiene esta forma, ¿no es cierto? Que es altura del plato teórico en función de la velocidad, ¿ok? Estas curvas de Van Dinter tienen esta forma, como vimos en clase, pero si yo cambio la temperatura, esta curva de Van Dinter va a verse alterada en sus pendientes, tanto de difusión longitudinal, difusión turbulenta, y la resistencia al transporte de masa, ¿ya? O sea, las pendientes son dependientes de la temperatura, ¿ok? Normalmente esta pendiente que está acá, que es la negativa, ¿no es cierto?, se vuelve más negativa aún a temperatura más alta. Esta pendiente que está acá, que es la positiva, que es la resistencia al transporte de masa, tiende a achatarse a temperaturas más altas, ¿ya? Esta se mantiene casi constante porque esta sí podríamos decir que es independiente de la temperatura, ¿ya? Porque se debe solamente a la heterogeneidad de la fase estacionaria, y esa no es afectada por la temperatura. Ahora, lo que estamos discutiendo aquí es cómo afecta la temperatura acá, ¿ya? En este contexto estamos hablando que estamos encontrando una explicación a lo que obtuvieron los autores solamente desde el punto de vista de K, ¿ya? Obviamente que hay un efecto sobre N, sí, pero no tenemos información como para saber cuánto es el efecto sobre N. ¿ya? Las teorías que nosotros manejamos acá no consideran temperatura sobre la altura del plato del equivalente. ¿ya? Existen teorías de esas, ¿ya? Pero son teorías que tienen un grado de matematicidad que escapa a los objetivos del curso. ¿ya? Ahí tengo que ser honesto. Entonces, lo que nosotros vimos es cómo afecta acá, que es una variable termodinámica, ¿ya? Porque K está relacionado con el coeficiente de distribución, ¿no es cierto? Y el coeficiente de distribución está relacionado con la temperatura. Ahora, también afecta a alfa, porque alfa es una variable termodinámica, ¿no es cierto? Que depende de los coeficientes de distribución. Pero, ¿por qué no me refería a alfa en este caso? Es porque, dado que estamos cambiando la temperatura para todas estas especies, ¿qué podríamos esperar como aproximación? Que el alfa matemáticamente no debiera cambiar, debiese mantenerse constante. ¿Por qué? Porque cambian los coeficientes de distribución de todas las especies. Y recordemos que el alfa
es una relación de coeficientes de distribución de la especie 2, ¿no es cierto?, partido por la especie 1. Entonces, si yo duplico la temperatura, o yo bajo la temperatura a la mitad, uno esperaría que los coeficientes de distribución, tanto de 1 como de 2, aumenten en la misma proporción. Si es que yo bajo la temperatura a la mitad, y por lo tanto alfa matemáticamente, no químicamente, matemáticamente deberá mantenerse constante. Por eso nosotros estamos refiriendo esta discusión solamente al tema de K. Toda discusión teórica siempre se hace de un punto de vista aproximado, ¿ya? Por eso es que separar la teoría de la realidad. Aquí la teoría coincide con lo que obtuvieron los autores, ¿ya? Coincide. Más dudas, consultas, por favor. ¿Sí? ¿No? Ahora, lo que hicieron los autores de este trabajo no fue solamente eso, o sea, esa fue la primera modificación que hicieron. Si ustedes se fijan, el programa de temperatura después lo optimizaron bastante, ¿ya? Después cambiaron la temperatura inicial a 50 grados, la volvieron más fría, ¿no es cierto? Probaron fíjense que bajaron la temperatura inicial, incrementaron la rampa, dado que bajar la temperatura inicial, incrementaron la rampa de temperatura, hicieron dos rampas de temperatura, una hasta 100, otra hasta 130, ¿no es cierto?, hasta llegar a 270, e hicieron una optimización por especie. Fíjense que aquí hay una tabla en donde empezaron a ver cuál es el efecto de la temperatura del horno sobre la altura del pico cromatográfico, entendiendo que mientras más alto es el pico cromatográfico, más estrecho es en su ancho. ¿Ok? Y aquí obtenían, ¿no es cierto?, que por ejemplo a 50 grados Celsius, y yo creo que por eso aplicaron después una rampa de 50 grados Celsius, a 50 grados Celsius obtenían una señal mucho más alta de monobutilestaño, también mucho más alta de el estándar interno tripropil, también bastante más alta de el dibutil y también más alta del tributil, ¿ya? O sea, con eso obtuvieron la señal más alta y eso favorece muchas cosas. Favorece, por ejemplo, los límites de cuantificación, por ejemplo. Ya va muy bien de eso. ¿Qué más dicen los autores? Fíjense. Dice acá, ya, redujeron la rampa de temperatura y obtuvieron mejor separación. Figura 2, eso es lo que acabamos de discutir. Hasta ahí está clarísimo. Calculamos la resolución del par de los picos que estaban más cerca cada uno de ellos, ¿no es cierto? En este caso es el monobutil y el tripropilestaño. Según ellos, esos son los dos picos cromatográficos que tienen más cercanía y por lo tanto peor resolución. ¿Qué son los primeros dos compuestos en el UI? La resolución fue 2,5, lo cual es mucho mejor que el valor requerido como base de separación. 1,5, que es lo que hemos discutido en clase, ¿ya? O sea, según ellos, la separación sigue siendo igual, incluso mucho más alta. Sin embargo, para el trifenilestaño, eluye mucho después que los 4 otros compuestos. Esto es importante. Esto es importante dado que después de la elusión la temperatura se incrementa mucho más rápidamente, 30 grados Celsius por minuto, y al final de cada corrida cromatográfica el horno se mantiene a 270 grados Celsius por 15 minutos para reacondicionar la columna. O sea, en el fondo, ¿qué están diciendo? Que la razón por la cual aplican una temperatura, fíjense, al final, que va de 130 grados Celsius, que ahí están eluyendo las primeras 4 especies, después aumentan una rampa de 30 grados Celsius por minuto para llegar a los 70, o sea, incrementan mucho la temperatura. La razón por la cual hacen eso, y porque podrían haber seguido a 8 grados Celsius por minuto hasta el final, es por la última especie. ¿Ya? La última especie, ¿no es cierto?, que es en las condiciones iniciales era esta, ¿no es cierto?, que eluía acá. Y eso es más o menos 11 minutos, ¿no es cierto? En las nuevas condiciones cromatográficas, con una rampa de temperatura menor, ¿no es cierto?, igual la mantienen eluyendo
si bien es cierto, un poco más tardíamente, eluye después de los 12 grados Celsius, ¿no es cierto? Perdón, de los 12 minutos, disculpen. Eluye después de los 12 minutos, en el caso anterior eluye a los 11, o sea, igual tienen una pérdida en términos de que incrementan el tiempo de elusión de la última especie. Hay que recordar que aquí la rampa de temperatura que aplican, acá, ¿no es cierto?, ya son 30, a ver, voy a escribirla mejor porque si no me queda horrible. Aquí ya son 30 grados Celsius por minuto, ¿ya? O sea, en el fondo ponen la rampa más alta posible para cortar el tiempo de elusión de la última especie. Y ahí obtienen eso que no es lo ideal, ¿no es cierto? Pero al parecer los autores no pueden mejorar eso. O sea, uno no puede poner la rampa que uno quiera porque la columna ya se está aproximando al tope de lo que aguanta. 270 grados Celsius al parecer es el tope de esta columna. Dudas, consultas, comentarios. O sea, ¿que hacen una mejora? La hacen. ¿Que el cromatograma quede ideal? No, ¿ya? Pero que mejoró respecto del cromatograma inicial, sí. Ya todavía hay una ventana perdida acá. Todavía hay una ventana perdida acá. Pero fíjense, aquí les voy a dar mi opinión, ¿no? Ustedes me dirán si están de acuerdo. Yo creo que por esta ventana no pueden hacer mucho. Porque la única forma de acortar la ventana por temperatura es aumentar la temperatura, para que todo eluya antes. ¿Ok? Pero ahí volveríamos a la condición inicial del problema de resolución. O sea, no tenemos, digamos, holgura para sacrificar resolución por tiempo. O sea, ya conocemos qué pasa cuando hay más temperatura. La resolución es mala. Entonces, literalmente, desde mi punto de vista, esa ventana de tiempo perdido es el sacrificio que tienen que hacer por tener una buena resolución, ¿ya? O sea, obviamente que uno puede optimizar un cromatograma, pero no quiere decir que esa optimización uno puede conseguir cualquier cosa, ¿ya? Hasta ahí es lo que puede dar, creo yo, el sistema. Esa es mi opinión, no sé si la comparten y si la entienden el fundamento. Bien. Entonces, para terminar, ya. Y ahí ellos dicen, justifican lo que es la temperatura de la tabla 2, ¿ya? Para terminar, aquí fíjense, los autores también hacen una mención a lo que es la inyección. Como vimos en el curso, la cromatografía gaseosa tiene un sistema de inyección que es particular, es decir, si nos recordamos, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer el dibujo. El sistema de inyección consistía más o menos en lo siguiente. Nosotros teníamos un sistema de inyección que está conectado a la columna cromatográfica, ¿ya? Esta sería la columna cromatográfica en espiral, ¿ok? En este sistema de inyección, aquí va la muestra problema, que en este caso una muestra líquida. Esta muestra tiene hexano, ¿no es cierto? Y en esa solución de hexano está el analito. Bueno, este sistema de inyección también tiene un programa de temperatura. ¿Por qué? Porque como vimos en clase, ¿no es cierto? Aquí voy a poner aquí inyección. Como vimos en clase, la forma, o la única forma que hay para que los analitos ingresen a la columna cromatográfica es que se vaporicen, y aquí está líquido, ¿no es cierto? Que se vaporicen y entren a la columna. ¿Cómo lo vaporizamos? Aplicamos temperatura al sistema de inyección para incrementarlo por sobre los puntos de ebullición de los analitos, de manera que ingresen como gas. De lo contrario, no ingresan a la columna se tapa. Bueno, los autores acá hacen toda una discusión de lo que es el sistema de inyección, y aquí optimizaron el sistema de inyección. O sea, aquí dicen, por ejemplo, que trabajaron el sistema de inyección en modo splitless. ¿Ya qué significa splitless? También es una cosa que hay que averiguarla, pero yo se la voy a mencionar.
Quiere decir que de todo lo que vaporizaron de analito, todo entró a la columna. A veces cuando la muestra problema tiene una concentración muy alta de analito, lo que se hace es que solamente una fracción del vapor de analito entra a la columna, la otra fracción se descarta, ¿ya? Eso es cuando el analito viene demasiado concentrado y podría saturar la columna. En este caso no, se inyectó todo a la columna. ¿Para qué? Para maximizar la sensibilidad, como dice. O sea, en el fondo ellos buscan la máxima sensibilidad posible, y para eso todo el analito que se vaporizó se fue adentro de la columna y al parecer no le generó problemas de saturación, ¿ya? Aquí dice, bueno, y aquí explican, ¿no es cierto?, que esto significa que, bueno, aquí los autores se dan la molestia de explicar todo esto, ¿no es cierto? Esto es muy raro en un paper analítico, en una revista analítica. Esto significa que durante un corto periodo de tiempo después de la inyección, el sistema que divide la cantidad de analito que entra a la columna está cerrado, o sea, no hay ninguna forma que el analito se escape de ahí, y que todo el flujo ingresa directo a la columna, ¿ok? Dice, bueno, aquí, esto es una explicación técnica, ¿no es cierto?, que este proceso toma 1 minuto, ¿no es cierto?, y luego cuando se abre, ¿no es cierto?, se abre el sistema inyector, ¿no es cierto? Según ellos, este también es muy útil, ¿no es cierto?, cuando la muestra viene sucia, ¿no es cierto?, porque de esta forma lo que obtienen ellos, ¿no es cierto?, es que los compuestos menos volátiles queden, digamos, en el inyector, y que los compuestos más volátiles vayan a la columna. Eso se llama una muestra sucia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que más mencionan acá? Ya, aquí, bueno, aquí mencionan muchas cosas respecto al inyector, que lo purgan, en el fondo, que el inyector lo va limpiando entre una y otra inyección, y lo que tratan de conseguir con eso, en el fondo, es que el analito entre completamente a la columna y que no se genere este efecto de cola, que igual lo tienen, ¿no es cierto? El efecto Tailin igual lo tienen. Recordemos que el efecto Tailin, ¿no es cierto?, es esto que estamos viendo acá. El efecto Tailin es esta pequeña cola que le hace perder simetría al pico cromatográfico, y según los autores, obviamente que el efecto Tailin tiene que ver también con la cantidad de muestra que yo inyecto, ¿ya? Aquí está una discusión que la vamos a ver mañana, de cómo trabajan el sistema inyector, lo mejor posible para conseguir, digamos, la mejor simetría en la señal. Y después los autores se refieren al sistema detector, que eso es lo que con eso vamos a culminar el análisis de este caso, ¿ya? El sistema detector, que también es súper, súper interesante en este artículo, ¿ya? Es un detector que no hemos visto en clase. Bueno, ahí nos pillo el tiempo. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ya, espero que con esto les vaya quedando más o menos claro que los papers hay que trabajar. Ya no es una cosa de que yo traduzco el paper y que lo describo en un trabajo. Recalco esto, por favor, no se queden solamente traducir y describir lo que hicieron los autores. Hay que tratar de encontrarle una explicación. Este paper ayuda mucho a encontrar una explicación. No todos los papers son tan buenos aportando la lógica detrás de las decisiones. Por lo tanto, también sean astutas en elegir un buen paper que los ayude a su trabajo, y que no sea un paper parco, técnico, que no tiene ningún afán de explicarle al lector nada, ¿sí? Hay papers de eso y sobreabundan en la revista. Quedamos hasta acá. Nos vemos mañana. Mañana terminamos el tema de la detección. ¿Ok? Que estén bien y cuídense. Saludos. Chao, chao.